Bueno, entonces, que sea este prólogo, está un texto creado como prólogo de un libro, que sirva de prólogo también para la actividad de esta tarde. El título es Un fenómeno no resuelto. Y empieza con una frase de Elie Wiesel, el Premio Nobel de la Paz, que dice: el verdugo siempre mata dos veces, la segunda a través del silencio. Y continúa con una cita de un texto de Éric Vuillard, de una novela llamada El orden del día, publicada en 2017 y que obtuvo el premio Goncourt en Francia, premio de literatura, que dice así: de pronto, el anciano Gustav Krupp se levantó. Llevaba tiempo sumido en una debilidad mental sin remisión. Incontinente y achacoso, había enmudecido hacía años. Sin embargo, aquella noche, en mitad de la cena, se irguió bruscamente y, apretando la servilleta contra el pecho en un gesto lleno de terror, tendió su largo dedo enflaquecido hacia el fondo de la estancia, detrás mismo de su hijo, y masculló. ¿Pero quién es toda esa gente? Su mujer se volvió. Su hijo se dio media vuelta, se le heló la sangre. El rincón se hallaba inmerso en sombras. La oscuridad parecía moverse, como si unas siluetas se arrastraran lentamente en la negrura. Pero no eran los fantasmas de la villa de Hügel los que los tenían espantados. No eran ni las lamias ni las larvas, eran hombres de verdad, con rostros de verdad. Los miraban. Vio ojos enormes, caras saliendo de las tinieblas, desconocidos. Le asaltó un miedo terrible, permaneció petrificado de pie. Los criados quedaron paralizados. Los cortinajes se tornaron como de hielo. Y a él le dio la impresión de ver de verdad, de no haber visto nunca tanto como en aquel instante. Y lo que vio, lo que emergió lentamente de las sombras, eran decenas de miles de cadáveres, los trabajadores forzados, aquellos que la SS había suministrado para sus fábricas. Surgían de la nada. Durante años había reclutado deportados en Buchenwald, en Flossenbürg, en Ravensbrück, en Sachsenhausen, en Auschwitz y en otros tantos campos. Hasta aquí la cita de la novela. Y continúa el prólogo. Como prólogo al interesante ensayo polifónico de Roberto Sijón, Shoah, un fenómeno no resuelto, nos referiremos a unos pocos episodios muy simbólicos de lo que fue la puesta en marcha del proyecto de destrucción total del pueblo judío en los países ocupados por los nazis y del fenómeno del colaboracionismo activo y pasivo en estos países. Recientemente dedicamos el último número de la Agenda Judía Temática Anual del año 5778, correspondiente 2017-2018, de la Universidad Hort Uruguay, al relato de la llamada Operación Viento Primaveral, referida a la redada de Veldiv del 16 de julio de 1942 en París, con texto del doctor Gustavo Perednik. En la redada del Veldiv participaron directamente miles de agentes policiales franceses. No fue necesaria la participación alemana. De los 13.152 judíos que fueron arrestados, 4.000 eran niños. Solo 811 del total de deportados regresaron al término de la guerra. El libro Los Amnésicos, editorial Flammarion del año 2017, un impactante texto de Geraldine Schwartz, periodista franco-alemana, publicado contemporáneamente con el libro de Éric Vuillard, se concentra en la reacción de la sociedad alemana durante los 12 años del régimen nazi. La autora, con inusual valentía, relata testimonios de su propia familia a través de 3 generaciones
describiendo el comportamiento de los alemanes, a los que califica de Mitläufer, o sea, aquellos que siguen la corriente. En estos términos refleja bastante bien el acompañamiento pasivo de la sociedad, que de alguna manera estaba legitimando la violencia, cada vez más desembosada, y la indiferencia frente a las redadas realizadas a la vista de todos, con su repertorio de humillaciones y persecuciones en todas sus facetas. Para ilustrar su punto de vista, menciona un par de ejemplos de su propio entorno. En Alemania, un comerciante comprando una empresa, aprovechando las leyes raciales de arianización que facilitaban adquirir negocios de propiedad judía a costo irrisorio. En Francia, un gendarme cumpliendo su deber, llevando refugiados a campos de internamiento de Gurs, de Drancy, Veldiv, Pithiviers y otros, donde se juntaban judíos de todos los orígenes que terminaron siendo deportados a campos de exterminio nazi, Auschwitz o destinos similares. Con el paso de los años, la sociedad alemana empezó a reconocer, en forma casi colectiva, su falta de reacción frente a la maquinaria criminal con la que convivieron tantos años. Hoy, esa sensación de culpa tiene reflejos y posiblemente consecuencias frente al actual tema de los refugiados en Alemania. Aún sigue siendo una incógnita cómo el pueblo de Goethe, de Beethoven y tantos grandes pensadores y creadores alemanes pudieron seguir pasivamente a Hitler durante años. Cómo la Universidad de Heidelberg, faro de la inteligencia alemana, formadora de líderes de opinión y guías del pensamiento, pudo ser parte del horror. En Francia, por otro lado, el mito de una masiva resistencia francesa, difundido después de 1945 por los distintos gobiernos franceses, dificultó que la sociedad empezara a aceptar la verdad. No se trataba solamente del llamado régimen de Vichy. Fue muy difícil para la sociedad admitir su parte de responsabilidad directa en las delaciones, las redadas, los arrestos, las discriminaciones y el acatamiento de las leyes raciales bajo la ocupación nazi. Recién a partir de los años 80, la Shoah empieza a ser introducida como texto de estudio, todavía sin admitir una posible responsabilidad colectiva francesa. Con el paso de los años, el colaboracionismo empezó a ser reconocido tímidamente por sucesivos presidentes franceses. Recientemente, el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, lo expresó sin ambajes. Otro caso de colaboracionismo, esta vez en el este de Europa, está perfectamente detallado en el informe Jäger, posiblemente menos conocido. Sucedió en Lituania, donde en 1941, en el breve plazo de 5 meses, fueron ejecutados, mayormente por balas, 137.346 judíos, hombres, mujeres, niños, por la milicia lituana enferma de judeofobia. El informe Jäger está compuesto únicamente por cifras. Se limita a llevar la contabilidad de los muertos por sexo y edades. Un pueblo, una cultura, una lengua, desaparecieron sin dejar rastros. En este caso tampoco los grupos operativos nazis participaron directamente, porque las milicias lituanas se prestaron con entusiasmo. Lituania es el primer país donde la Wehrmacht deja constancia de la masacre de muchos miles de personas con la rapidez de un relámpago. A partir de 1989, el historiador Wolfram Wethe siguió recopilando información disponible a partir del acceso a los archivos que existían en la ex Unión Soviética, y su libro sobre Karl Jäger salió a la luz en 2011. Al igual que Eichmann en su juicio en Israel, Jäger habló de obediencia debida. En todos los genocidios
se nota el inevitable pasaje de la violencia hacia la extrema violencia. Jäger, ese eficiente y convencido soldado que terminó suicidándose en 1959, después de vivir varios años en la clandestinidad, solo buscaba la forma de matar más judíos en menos tiempo y al menor costo. Es difícil pensar que haya tenido remordimientos tardíos. No llegó todavía el tiempo en que cada vez que tropecemos con algunas palabras, Heidelberg, lugar de belleza y erudición, Vichy, inocente ciudad termal, u otros lugares o instituciones, sea posible evitar que nos venga Auschwitz a la memoria. La historia es fundamentalmente un tema de símbolos. Y como dijo el escritor francés Georges Bataille, al poco tiempo de terminar la Segunda Guerra Mundial, Auschwitz es la obra y el signo del hombre. La imagen del hombre es de aquí en más inseparable de una cámara de gas. Hasta aquí el prólogo del libro, el prólogo de esta tarde, y los dejo entonces con el ingeniero Sijón. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la Universidad DOR por esta oportunidad en el Departamento de Estudios Judaicos de estar con ustedes, y gracias a ustedes por estar. El libro escrito se llama La Shoah, un fenómeno no resuelto, Nacionalsocialismo, Shoah, Historia y Memoria, Reflexiones de intelectuales y debates historiográficos. La idea no es la presentación del libro, la idea es tomar de punta de lanza el libro, como perfectamente lo redondea la directora en su prólogo, que mucho me honra, y traer en estas dos clases, porque tendremos hoy y dentro de 2 días, 3 temas concretos para tratar de alguna manera hacerlos rodar a lo largo de las 2 clases. Y van a ser los dilemas entre la nacionalización de las masas en el régimen nazi, la modernidad como concepto filosófico pero pragmático, y el antisemitismo. En la primera clase hoy vamos a reflexionar acerca básicamente de la nacionalización de las masas en el régimen nazi en torno al antisemitismo como eje central. No fue el único eje sobre el cual se masificaron las masas. Se hizo una nacionalización. El régimen nacional socialista masificó al pueblo alemán. Y en la segunda vamos a reflexionar acerca de las determinadas tensiones entre modernidad y antisemitismo. Y vamos a encadenar estos conceptos de tal manera de por lo menos darle un formato de marco histórico, historiográfico, teórico, pero a su vez basado en datos de empiria que a mí me parece que sustentan las distintas hipótesis, de las cuales hoy vamos a ver algunas y las otras en la clase que viene. ¿Por qué la Shoah es un fenómeno? Merece una explicación, porque los fenómenos se aplican básicamente a los fenómenos naturales o biológicos, o sea, a los fenómenos climáticos, un volcán, la lluvia, una gripe. Pero en ciencias sociales también se aplica el término fenómeno para determinados acontecimientos, episodios o circunstancias de tal nivel de complejidad, o sea, tan difíciles en sí mismos, cuya comprensión se torna dificultosa. Entonces, eso también en ciencias sociales es un fenómeno. Me voy a detener particularmente en la clase que viene cuando hablemos de modernidad respecto a estos fenómenos en ciencias sociales. Y en el caso de la Shoah, vaya que fue un fenómeno. Lo justificaré muy rápidamente con 3 reflexiones, porque no son preguntas, tampoco las podría contestar. Una es cómo se les ocurrió exterminar a un pueblo. Exterminar a un pueblo, una decisión, ¿eh? Hay que no solamente sentarse y escribirlo como se hizo en la solución final en Wannsee, simplemente cómo se llega a tener la hipótesis, la chance de exterminar a un pueblo. Trasciende un marco bélico. La segunda pregunta es, pues,
cómo pudo hacerse. O sea, está bien, tomar una determinación que hoy podríamos pensar, dándole un término más vulgar, diabólica, pero la llevan adelante. Y llevarla adelante amerita abrir una ventana de historias y de elementos que vinculan la industria con la muerte. Cuando uno habla de industria, piensa en trabajo, piensa en creación. Y acá se trata de una industria para matar. Bueno, tremenda avenida de reflexión. Y la tercera es que tiene vigencia. ¿Qué tipo de vigencia? Quizás la vigencia es esta misma clase. Hoy estamos hablando de ese tema. Pasaron muchos años. Entonces, si hoy tenemos que seguir hablando de ese tema, de un tema que nos preguntamos cómo se les ocurrió, cómo lo hicieron y que hoy tiene vigencia, vaya que se justifica que sea un fenómeno, que es mucho más que un acontecimiento o la sumatoria de acontecimientos que podrían ser simplemente quizás un trazo lineal de elementos explicables. Ahora bien, lo importante, todo es importante, pero los juicios de Nuremberg, conocidos sobre el final de la guerra, que tienen múltiples interpretaciones, para algunos fueron blandos porque hubo pocos acusados y dentro de los pocos juzgados y pocos acusados. De cualquier manera, no importa, pueden ver la película Los juicios de Nuremberg, más allá del estudio, yo no sé si está en YouTube o no, pero Los juicios de Nuremberg, una película norteamericana, vale la pena verse porque es, si bien dentro de un marco cinematográfico, un buen escenario como para ver de qué se trató. Pero la virtud de los juicios de Nuremberg es que posterior a la guerra plantearon estas preguntas sobre la mesa al mundo por primera vez. En los juicios de Nuremberg traen un testigo, en los juicios de Nuremberg le preguntan a jueces, en el juicio de Nuremberg se acusa, se defienden, y bueno, a partir de ahí este tema daría la sensación que se puso en la palestra universal, cosa que en realidad tampoco surtió efecto. No me puedo extender más por razones de horario, pero estos temas tardaron decenas de años realmente en involucrarse en la agenda de la humanidad. Con los juicios de Nuremberg no alcanzó, pero fue el comienzo. Ahora bien, surgen otras preguntas que me las planteo en el libro y las voy a volver a reformular, y es cómo poder explicar el fervoroso aglutinamiento de las masas tras el régimen nazi. Porque no fue una cuestión aparentemente que hubo que empujar y empujar en un proceso. Hitler sube en el 33 y en el 35 son las leyes de Nuremberg. Es una cosa de una velocidad vertiginosa, la realmente masificación del pueblo alemán. Entonces, ese fervor, ¿cómo lo interpretamos? ¿Cómo podríamos interpretarlo? ¿Fue selectivo? No, la respuesta es que no. Involucró desde los más iletrados sectores rurales hasta la academia, en un corte transversal de la sociedad alemana. Cuando yo hablo en un corte transversal de la sociedad alemana, no me refiero de ninguna manera, y no quiero que se infiera, a un monobloc de la sociedad alemana. Esto no es una acusación compacta. Esto, porque el tema de lo que Saúl Friedner, un historiador, en el libro rescata como la parte sana de la sociedad civil alemana, esto es otro tema. Pero básicamente, en una visión de conjunto, es una masificación vista en una fotografía con características de globalidad. Yo les voy a recomendar que miren en YouTube, estoy con estas recomendaciones en el día de hoy, pero me parece que de alguna manera estas imágenes pueden ayudar, a las documentales de Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl fue la documentalista del régimen nazi, pero fue una de las mejores documentalistas del mundo. O sea, literalmente. Sí, yo te digo, el nombre es Leni Riefenstahl, pero te voy a dar los nombres que son El triunfo de la voluntad, es una, y Olimpia, con Y, Olimpia, es la otra. En El triunfo de la voluntad, ustedes van a poder ver en lo documental que hace esta mujer
cómo se va dando el proceso de masificación. Por supuesto, no es tan simple como para decir, vi la documental y lo entendí. Lo que pasa es que puedo decir que más allá de lo que reflexionemos, investiguemos y estudiemos aparte sobre este tema, ver la documental nos va a permitir tener una imagen visual de lo que es esa sensación de globalidad de masa que aglutinó el régimen nazi en poco tiempo. Y bueno, parte del lema del régimen fue un pueblo, un caudillo, un imperio, Alemania. Es decir, esa es la esencia del discurso de Hitler, esa es vamos a decir, la consigna del régimen nazi para aglutinar a sus masas. Se pasó por la academia de todas las ramas, las duras y las sociales. Heidegger, el filósofo, se transforma en un adherido al régimen nazi y digamos de los académicos más prestigiosos. Toda la academia de ciencia dura expulsa a Einstein de la academia alemana en una carta firmada por 100 científicos que dicen que su ciencia es judía y no tiene valor. O sea, la academia, ciencias sociales, ciencias duras, íntegra, se nazifica, y luego pasando por la burguesía de las clases medias, con los intereses particulares de las clases medias, los jóvenes, las mujeres en todas sus manifestaciones culturales, coros, deportivas, gimnastas de todas las disciplinas, entre otras. En el caso de las mujeres también hay un tema, yo lo manejo y lo repito porque da una pauta. Uno de los mecanismos que utilizaron los nazis fue el llamado Lebensraum. Eran como granjas de crianza de niños arios puros, donde se tomaban mujeres alemanas predispuestas a tener relaciones con alemanes, soldados, y tener niños que iban a ser arios, y esos niños criados en granjas, como una granja de ganado o de pollos, iban a configurar el nuevo ciudadano ario puro. Me hace acordar a Grecia, con Esparta. Me imagino que si algún nene tenía un problema, y lo tirarían también por el acantilado, como hacían los espartanos. Entonces, todo esto no es romántico, todo esto es dramático, y se prestó la sociedad. Los jóvenes, si ustedes ven esa documental y van a ver lo que eran las juventudes hitlerianas, que uno dice joven y vieron que la palabra joven, digamos, tiene una dilatación de edades, no sé cuándo se empieza ni cuándo se termina. De cualquier manera piensan con aparentemente chiquilines, vamos a decir púberes, siguiendo con adolescentes, y algunos parecían ya muchachos más grandes, el entusiasmo de las juventudes hitlerianas, lo cual no era cosa menor, también eran juventudes armadas, también eran verdaderos, en principio, lavados de cerebro. Veamos después si opinan todos los intelectuales que fueron lavados de cerebros. Pero se dan casos, por ejemplo, de lo que decía Charlotte en el prólogo, acerca de cierta indiferencia o lo que demora en el reconocimiento de estos hechos tan dramáticos. El caso de Günter Grass. Günter Grass fue premio Nobel de Literatura en 1999, fue premio Asturias, no recuerdo exactamente si fue en el mismo año o en otro, y falleció en el 2015, vamos a decir, hace poquitito. Recién en el 2017, en el 2007, Günter Grass acepta que perteneció a las juventudes hitlerianas. Eso causó un impacto muy grande para los alemanes, porque también era, obviamente, un intelectual de su porte. Yo no digo que no lo sea, que no lo haya sido, pero también era un faro moral en esa sociedad. Y le preguntaron, ¿y hasta ahora? Nada. Bueno, él lo atribuyó que no pudo con su culpa. Bueno, está bien, no pudo con su culpa, pero después tuvo declaraciones bastante antisemitas sobre el final. O sea, ¿a qué me refiero? No es fácil haber vivido desde determinados niveles de compromiso en esa masificación nazi, como para luego decir, borro y empiezo nuevo. Y Günter Grass es un caso que hay que traerlo, no en fase acusatoria, sino como un ejemplo. Ahora bien, ni que hablar, todos los trabajadores en las distintas gamas industriales y de servicio. Hay un libro muy interesante que se llama De alemanes a nazis, lo escribió Peter Fritsch. Yo después, si quieren, le paso una pequeña apoyo bibliográfico por mail. Y él cuenta el caso del 1 de mayo de 1933, me detengo un segundo.
Hitler asume en enero y hay un 1 de mayo, a 3 meses. Participan 2 millones de trabajadores agrupados en bloques de 50.000 con numeración, en carteles en numeraciones romanas. Un movimiento impactante, impactante. Cuenta Peter Frisch, el historiador, que algunos trabajadores que no participaron estaban entre la multitud y no podían creer el alineamiento de los trabajadores atrás de Hitler a 3 meses de asumir. No lo podía creer. La cuestión es que cuando él vuelve a su casa, después de ese acontecimiento masivo, se encuentra que en los barrios populares donde vivían ya estaban colgadas las banderas svásticas en muchas de las ventanas de las casas de los trabajadores. Pero lo más tremendo sobre lo tremendo es que el 2 de mayo Hitler cierra los sindicatos. O sea, estamos hablando de un régimen que aglutina bajo una perspectiva de destrucción, pero aglutina. No se desvincularon los trabajadores alemanes posterior a ese 2 de mayo. Quedaron vinculados. Ahora bien, en el siglo XIX, y esto hay que entenderlo para avanzar un poco respecto al tema del antisemitismo, surgen las primeras disciplinas biológicas, académicas modernas. El siglo XIX es el siglo del progreso. No tenemos tantísima diferencia hasta el día de hoy con lo que en el siglo XIX se inventó, se creó, se construyó. Y también surgieron la disciplina de la antropología, que tuvo una cierta, inspiración en Charles Darwin con el tema de la evolución. La cuestión es que la evolución de las especies de Charles Darwin, aplicada por el régimen nazi a la evolución del hombre en una antropología humana, fue devastador. Fue literalmente devastador para la producción del antisemitismo y de la Shoah. Y yo en este caso, porque necesitaríamos un ciclo para profundizar en cada tema, voy a traer solamente un ejemplo empírico que me parece por demás interesante y lo quiero compartir con ustedes. Y es el caso de Rudolf Virchow. Este tema es acerca de un censo de niños que se realiza en el año 1870 ahora me estoy adelantando. Se trata de un censo racial de niños. Vamos a ver quién fue Rudolf Virchow. Rudolf Virchow vivió de 1821 a 1902. Fue uno de los fundadores de la antropología germana y líder de la Sociedad Germana Antropológica. Fue fundada en 1870 y contribuyó a la humanidad con estudios serios. Cuando me refiero serios no es porque yo tenga autoridad médica, pero con estudios serios de patología celular, epidemiología, salud pública, arqueología y otras disciplinas científicas. Incluso hay enfermedades que llevan su nombre, ganglios del cuerpo que llevan su nombre, ganglios Virchow, no sé cuáles son, hasta un cráter lunar lleva su nombre por sus aportes en la cosmología, y también un asteroide, o sea, estamos hablando de un personaje científico de gran envergadura. Y también fue un político, miembro del Partido Prusiano. ¿Qué insta a hacer Virchow? Virchow dice, hagamos un censo, una investigación racial infantil en Alemania. Se hizo en Alemania, presten atención, Austria, Holanda y Bélgica. Estamos hablando de muchos países en el año 1871. Se trataba de estudiar la forma de los esqueletos de los niños para diferenciar los niños judíos del resto de los niños cristianos. Yo que no sé cómo pretendieron en un inicio hacerlo, me imagino los esqueletos tendría que ser una placa. Y eso fue muy complejo. Y se ve que toparon con esa complejidad en forma inmediata y un año después se incorporó otro método. Y el método fue estudiarles el cabello y el color de los ojos. Eso es mucho más fácil. La red escolar total colaboró con este estudio, salvo Nobleza Obliga. Por eso comencé diciéndoles el concepto de la sociedad civil sana que hay en toda sociedad civil siempre. Incluso dentro de lo que fue la Alemania y la Europa conquistada, siempre hay una sociedad civil sana.
Todos estos países, toda esta red escolar colaboró con el proyecto, salvo la ciudad de Hamburgo. En la ciudad de Hamburgo sostenía que se trataba una afrenta a la libertad personal. Muy bien, un argumento filosófico, jurídico, en la cual Hamburgo digo, yo a mis niños no los incluyo en el censo. Rescato esa negativa. Ahora bien, para que tengan una noción, se sometieron a este censo 6.760.000 niños. O sea, un número que impacta. Pero impacta hoy, no es que pueda haber impactado en aquel momento. Hay que imaginarse el shock de estas medidas e inspecciones en los niños judíos. Una minoría absoluta dentro del campo de investigación. Podemos pensar que esto no toma por sorpresa del todo al historiador, porque después de la Primera Guerra, la llamada Gran Guerra, no sabían que era la primera, después de la Gran Guerra, los alemanes hicieron un censo entre los soldados judíos que participaron en la guerra porque querían demostrar cuántos fueron traidores, cuántos desertaron, cuántos no participaron. Querían después de la guerra, ¿qué perdieron? Hacer un censo racial para, de alguna manera, echarle la culpa a aquellos soldados judíos que supuestamente no colaboraron con la lealtad a la patria. Bueno, 12.000 soldados judíos murieron en la guerra. No que participaron, murieron en la guerra. Bueno, acá se repite esta idea no se repite, se anticipa la idea del censo racial y vamos a ver qué conclusiones hubo. Lo concreto es que Virchow no pudo definir acerca de la supuesta hipótesis científica que determinase diferencia alguna. Es más, concluyó que en toda Alemania, por eso digo es un dato empírico que me parece. Obviamente en la historia no la vamos a medir ni en encuestas, ni en metros, ni en kilos, pero esto es un dato que está bueno. En toda Alemania los rubios eran solamente el 31,8%, los morochos el 14,05% y las variedades, digamos, yo qué sé, castaños, pelirrojos, el 54,15%. Podría decir la mayoría eran castaños. De los 75.377 niños judíos examinados, que era el 1,1% del total, por ellos se hizo un censo racial de casi 7 millones de niños, por el 1,1%. El 11% eran rubios, el 42% morochos y 47% castaños. Era la misma historia. El propio Virchow fue quien negó la existencia de diferencias raciales e intentó enterrar el mito racial de una vez por todas. O sea, el hombre arranca con esto y se da cuenta que su hipótesis es falsa, su método de investigación le hace concluir que no hay tal mito racial. Muy bien, sus propios estudiantes, atiéndase, en 1871, lo acusaron de ser un esclavo de los judíos e integrante de la conspiración judía mundial. Los estudiantes desacreditaron a Virchow independientemente de los resultados. Y esto es interesante porque 20 años después, la Rusia zarista escribe los protocolos de los sabios de Sion, que se presentan en la Francia 1890 en pleno affaire Dreyfus, y lo que sustenta es esto, la conspiración judía mundial, a través de ¿qué? Del color de pelo de los niños judíos. Es un delirio, pero sucedió. Esto ya sabemos cómo termina. Virchow se defendió argumentando que acababa de demostrar que los judíos eran una nación y no una raza. Virchow postuló que el concepto raza no se trataba más que de variaciones hereditarias. Claro que era un gran médico. Si las variaciones hereditarias es lo que hoy llamamos genética, cualquiera que vaya a un médico por primera vez le van a preguntar si tiene algún papá o mamá diabético o algo, en fin, si le quiere hacer una anamnesis. Bueno, esto es lo que decía Virchow en 1870. Son variaciones hereditarias, si uno es morocho, el otro es rubio, alto, bajo, gordito, no tiene nada que ver con mitos raciales. Bueno, pero triunfó el mito, lo conocemos, la Shoah existió, y entre esos 6 millones de asesinados hubo 1,5 millones de niños, que también son números abstractos difíciles, si uno los piensa, cuando los habla, bueno, no sé, yo me erizo hasta el día de hoy, porque la verdad que si muere un niño hoy en Uruguay o en el mundo,
Es noticia mundial si su muerte es una muerte, vamos a decir, que salga de lo común. Aparecieron ahora un papá y un niño muertos en un intento de ingreso a los Estados Unidos, o aparecieron niños muertos en las playas intentando ingresar de los inmigrantes sirios y tratando de entrar a Europa. Aparece un niño muerto, es noticia mundial, es emblema. El niño del gueto, de la foto del gueto de Varsovia que levanta las manitos, es un emblema con el soldado apuntándole. La niña vietnamita que corre desnudita y quemada por el napalm es un emblema. Estamos hablando de casos que afectan a la humanidad y nos conmueven. Y acá decimos que asesinaron 1,5 millones de niños. Y la verdad, yo mismo no puedo escucharme. Ahora bien, el símbolo, la mística, la fácil y tenebrosa seducción del mito, el peligro que tienen los mitos, superó ampliamente a la evidencia científica racional además. En 1880, casi 10 años después, el 14 de noviembre, se publicó en el periódico berlinés National Zeitung una declaración en contra de las agitaciones antijudías. Y fue firmada por 75 personas, entre los cuales se encontraba el propio Virchow, que se embanderó con esta causa, el rector de la Universidad de Berlín, el alcalde, intelectuales, dirigentes empresariales, profesores, abogados, que rechazaban, y acá cito, rechazaban el odio racial, el cual de un modo profundamente vergonzoso se estaba expandiendo como una plaga contagiosa. Apelando a la ley y el honor, exigían que todos los alemanes fueran iguales en derechos y obligaciones. Quiere decir que sobre el final del siglo XIX, estos movimientos empiezan a surgir, en algunos casos como tan poderoso, desmistificando el antisemitismo, y los nazis pulverizaron todo tipo de racionalidad humanista, la verdad, y el antisemitismo resultó estar blindado y encapsulado en este envase mortífero de odio que resultó ser imposible de frenar. Lo cual se podría sintetizar, si avanzo un poco más en este tema, en otras dos preguntas que las planteo como hipótesis en las conclusiones finales de mi libro. ¿Se le podrá atribuir la actitud obediente, y esto todo entre comillas, si es que no debiésemos decir sumisos o resignados o convencida, a las masas nazificadas, al miedo clásico imperante en todo régimen totalitario? Todo régimen totalitario impone miedo. ¿Podría ser esa una explicación de la masificación de las masas nazis? Les quiero aclarar, y esto sí lo sostengo, que no es nuevo. Montesquieu, 5 siglos antes, ya habló no de esta hipótesis vinculada a los nazis, de esta forma de organización social tras el miedo o el terror. Y voy a leer simplemente una página de lo que decía Montesquieu, 5 siglos antes. No hay mal mayor ni consecuencia más funesta que la tolerancia a la tiranía, sostenía. Y decía, la corrupción de cada gobierno comienza casi siempre por lo de los principios, y es la que arrastra y expresa las costumbres de todo un pueblo, y hace referencia a que en los gobiernos, en cada caso de distinta forma, existe todo un conjunto de poderes intermedios, subordinados y dependientes. Se trata de ciertos conductos intermedios de donde fluye el poder que le otorgan al régimen fijeza, estabilidad, previsibilidad, durabilidad. ¿Podríamos explicar la nazificación de las masas junto al miedo como obra y arte de la burocracia alemana? Porque esto es burocracia. Esta es la definición de burocracia. Sostiene cualquier régimen. No tiene que ser totalitario. Una burocracia también sostiene una democracia, como aparato del Estado. No en mal sentido, no peyorativo, simplemente operativo. Y dice que esta estructura configuraría una mano invisible que opera en forma transversal a la racionalidad individual de sus actores. ¿Qué nos está diciendo acá Montesquieu? Que quizás esto fue un régimen irracional
sostenido por una burocracia, alimentado por el miedo de un régimen totalitario. Ahora, me pregunto, este fue un régimen extraordinariamente brutal, no ordinariamente brutal. Y no trato de inferir que una dictadura ordinariamente brutal sea contemplativa. No a las dictaduras de ningún tipo, eso está claro. Pero esta fue particularmente brutal. Entonces, hay que ver qué corresponsabilidad le podría haber implicado a cada individuo en una racionalidad que no se perdiese, ni en lo colectivo ni en lo individual. Otro tema que manejo en el libro, que podría ser una explicación, es el rol de la propaganda y de la complejidad de ese rol. El que lo lea, está interesante ver qué distintas perspectivas hay respecto a la propaganda nazi. Pero no es solamente la propaganda la que puede nacionalizar las masas. Hannah Arendt sostiene que no sería posible atribuirlo, no la estoy citando, la voy a citar más adelante, estoy resumiendo su concepto, no sería posible atribuirlo únicamente a la magia de la propaganda y su efecto en el lavado de cerebro colectivo, ni tampoco a la falta de conocimiento de la población acerca de lo que estaba sucediendo. Y sostiene que ninguna de ambas pudieron haber sido las únicas causas. Y ahora sí cito a Hannah Arendt, que dice: una reciente publicación de los informes secretos sobre la opinión pública alemana durante la guerra, desde 1939 hasta 1944, realizada por el Servicio de Seguridad de las SS, editada por unos autores, en el año 1965, o sea, ya en el 1965 se descubre que esos datos, esa medida acerca de la opinión pública alemana, hecha por las SS, muestra en primer lugar que la población se hallaba notablemente bien informada sobre los llamados secretos. Los secretos eran la matanza de los judíos en Polonia y la preparación de un ataque a Rusia. Y en segundo lugar, el grado en que las víctimas de la propaganda permanecieron capaces de formar opiniones diferentes. Esto lo maneja Hannah Arendt ni más ni menos que en Orígenes del Totalitarismo. Pueden ir a verlo, página 43-44. O sea, sí sabían lo que estaba pasando. Sabían lo que estaba pasando. Ahora, me gusta darle marco, profundidad histórica. Y vamos a ver qué decía Lincoln respecto a la propaganda en el siglo XVIII. Chiquito, pero muy contundente. Se pregunta a Lincoln de qué forma sobrevive la democracia clásica entre un ciudadano descreído para quien la propaganda política de tipo comercial tampoco sería efectiva. O sea, no todo el mundo compra propaganda comercial en formato de propaganda política. O sea que este tema de la propaganda podría ser vulnerable en la justificación, porque de hecho era un tema que se discutía ya hacía siglos, antes de que los nazis pusieran nada más ni nada menos que a Goebbels a cargo de este tema. Ahora bien, otro historiador, y está en el libro, pero no lo voy a citar ahora directamente, Franz Neumann, que escribió un libro que se llama Behemoth. Behemoth es la figura mitológica de la religión hebrea acerca del monstruo de la tierra, o sea, el que comería a la gente por los pecados, una visión apocalíptica terrenal, y Leviatán, el del mar. Si se juntan ambos, es, bueno, el apocalipsis final. Él apeló a esa terminología para nominar a su libro Behemoth, porque de última los nazis empezaron haciendo un problema terrenal antes que marítimo. Y él sostiene que no, que el régimen nazi era caótico, que las SS se peleaban con las SA y el ejército se peleaba con la burocracia, que no era tan perfecto y ordenado como se supone que era. De cualquier manera, las masas se alinearon. Eso es fáctico. Y si se alinearon, se conjugaron en un mismo sentido tanto a la economía como a los patrones culturales, porque todo es sociedad. Así como a todos los dispares insumos de la sociedad, porque todas las sociedades tenemos en cada uno de nosotros un insumo dispar,
pero los insumos identitarios de la población, su idiosincrasia. Y la única forma en la cual esto fluyó, una vía emocional conductora del pueblo, podría ser, o directamente fue, el antisemitismo. Porque la consigna de ser un buen alemán era no ser judío. Punto. Dicho por los nazis, no traído una conclusión personal. Entonces, para lograr aglutinar las masas de esa manera, es impensable que el material de unión no haya sido el antisemitismo prioritariamente. Y eso también explica el fenómeno de arianización, no sé si lo tienen claro. La arianización fue la expropiación, la apropiación de todos los bienes, propiedades y elementos que los judíos literalmente se los robaron, una vez que los mataban, iban y los usaban. Lo vemos hoy en las obras de arte, hasta el día de hoy se están tratando de ver entre museos y particulares, obras de arte robadas, casas, en fin, edificios, industrias, bienes. Eso se dio mucho a partir de la Noche de los Cristales, en el año 1938. Ahora bien, podríamos decir que tenemos algo claro respecto a la Shoah si nos quedamos en este marco alemán, pero resulta que los campos de concentración estaban en Polonia. Y resulta que hubo persecución antisemita y colaboración con los nazis en todos los países ocupados por los nazis. Y no tenían mitoario los polacos. Los polacos eran fundamentalmente cristianos católicos, no luteranos o no protestantes, y no tenían la noción del mitoario, podrían ser antisemitas por antiguas reminiscencias de antisemitismo católico, del deicidio, de que los judíos mataron a Jesús, de que los judíos antes de las Pascuas bebían la sangre de los niños cristianos, en fin, que eran diablos, la usura, la lujuria, todo lo que se pudo haber desde esa vertiente del antisemitismo haberse conjugado, es lo que pudieron haber tenido en cierta parte de los polacos, pueblo ario superior, si ellos eran considerados subhumanos por los alemanes, los propios polacos. Pero los campos de concentración estuvieron allá. Entonces, traigo una reflexión interesante de Tony Judt, un historiador que escribió el libro Pensar el siglo XX, la verdad que es un libro muy interesante, y él concluye, a estas alturas debería haber quedado claro que existe otra historia, otra narración que interviene y se inmiscuye insistentemente en cualquier relato sobre el pensamiento y los pensadores del siglo XX, la catástrofe de los judíos europeos. No podemos concebir la historia, la narrativa del siglo XX como termina Charlotte en su prólogo diciendo, la humanidad es una antes y después de otra después de Auschwitz. Sin la catástrofe europea, el siglo XX no lo vamos a entender, no lo va a explicar todo, por supuesto que no, pero el que la pretenda excluir no entendió el siglo XX. Eso, que lo expresa Tony Judt, el pensador, yo suscribo. Ahora, tengo que cortar, porque esto también empezó en Francia con el efecto Dreyfus. Sí, voy a terminar como tú me pedís. Dijimos que íbamos a hacer una vinculación entre nacionalización de las masas del régimen nazi y el antisemitismo, creo que de alguna manera lo hemos hilvanado. Ahora vamos a hilvanarlo con el otro concepto para finalizar, porque lo vamos a desarrollar más en la próxima, con el concepto de la vigencia de la Shoah al día de hoy, con ese pie de sustento de mi tesis que la Shoah es un fenómeno y que no está resuelto. Y es, uno, la matanza de Jedwabne, un pueblo polaco que así como Charlotte hace mención a los lituanos, en el 2000 y poco se publica un libro que se llama Vecinos, el exterminio de la comunidad judía de Jedwabne. Y simplemente voy a leer un párrafo de la contratapa. La verdad que está bueno leer todo el libro. Bueno, ojo, no está bueno. Y les aclaro para los que miren la documental de Leni Riefenstahl, la primera no limpia
es una intoxicación de nazismo, o sea, es 1 hora y media donde literalmente se intoxican de svásticas, y cuando vean Olimpia, la de las Olimpiadas, presten atención al comienzo de la mistificación de la cultura grecolatina, que formando ya el comienzo del mito ario, y luego las camisetas de los atletas alemanes tenían la svástica, los demás atletas tenían la bandera de su país. Quiere decir que la svástica era igual a Alemania. Ya no es que yo hable de la nacionalización, los atletas lo decían. El régimen le impuso la svástica y no la bandera alemana. Un día de julio de 1941, la mitad de los habitantes de la población polaca de Jedwabne se levantó contra la otra mitad. Un pueblito, cuando le digo un pueblito chico. En una enloquecida cruzada a la que el ejército alemán de ocupación asistió como mero espectador, acabaron con la vida de casi todos los judíos del pueblo, 1.600 personas entre hombres, mujeres y niños. Si hiciera la mitad, un pueblo de 3.000 y pico personas. No fueron manos nazis anónimos quienes apalizaron, acuchillaron, estrangularon o prendieron fuego a los judíos de Jedwabne, sino sus propios vecinos, con los que hasta entonces habían convivido normalmente. Gente de nombres y rostros conocidos, viejos compañeros de escuela, de sus tiendas, sus clientes, aquellos con los que solían pararse a charlar en las calles. Esto no lo explica la nacionalización de las masas nazis, esto lo explica un antisemitismo ancestral. Ahora, esto es un estudio reciente, por lo tanto, desde el punto de vista de los estudios del tema, sigue vigente porque recién se están estudiando. Pero le quiero terminar, esto es un segundo, con un dato, si hablamos de empiria, espero no haber olvidado la hoja. Pido un segundo de disculpa por esta desorganización del papel, pero esta noticia es del 27 de junio del 2019, o sea, la semana pasada. La ferroviaria de Holanda indemnizará a judíos y gitanos víctimas del Holocausto. Me parece una noticia interesantísima. Y voy a leer solo 2 párrafos y termino. En total, los trenes holandeses transportaron 110.000 víctimas del Holocausto hacia los campos de exterminio, de las cuales solo 5.000 regresaron con vida. Hay que ver estos números, son figuras abstractas, son números abstractos, 95.000, o sea. Y aunque lo hicieron en nombre de los alemanes, nunca protestaron contra las medidas impuestas y pagadas por su implementación. O sea, los trenes holandeses cobraban con esto, los alemanes le pagaban. La compañía también ayudó a los alemanes con el transporte de tropas y les alquiló miles de vagones de carga y de locomotoras. Pero la empresa sufrió daños importantes ya que fue objeto de ataques de la resistencia y de las acciones aliadas. Muchos puentes ferroviarios y trenes fueron destruidos o dañados en 1945. Pero los campos de concentración en 1945 fueron liberados. Entonces los holandeses se quejaban que le dañaron los alemanes los trenes en el 45. La resistencia, ¿por qué la resistencia no le dañó los trenes en el 41? Cuando se empiezan a construir los hornos de Auschwitz, cuando ya funcionan los campos de concentración. 4 años, 6 millones de personas. Bueno, los holandeses de cualquier manera toman conciencia de una corresponsabilidad y la semana pasada decidieron indemnizar a judíos y gitanos víctimas del Holocausto. Esta es la demostración que quise dejar para el cierre de la vigencia de este fenómeno no resuelto, porque obviamente son atisbos de resolución y esto va a seguir. Y la próxima clase abordamos un encadenamiento de estos conceptos con la modernidad y veremos, simplemente dejo como pantalla, cuán distinta es nuestra modernidad de la modernidad de época. Y vamos a ver si el antisemitismo fluye o no fluye hoy y tratemos de reflexionar al respecto. Se me terminó el tiempo. Muchas gracias.